Hola chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo del Rincón del Señor Spock, donde el señor Spock en una de sus visitas a la Tierra pues nos comenta lo que le ha parecido acerca de nuestra música, nuestra literatura, nuestro cine y bueno, pues es un canal de divulgación y bueno, unas veces me recomienda él, otras veces le recomiendo yo, pero así pues tratamos de ofrecer, recordar a muchas obras que nos gustan y bueno, se trata de compartirlas con todos vosotros. Pues veréis, como habéis podido leer en el epígrafe, el título para este nuevo capítulo es El señor Spock y las máquinas terrestres. Bueno, con esto queremos decir que, claro, estamos en una época de hace tiempo ya, pues, de grandes avances técnicos, donde, bueno, la interacción con este tipo de máquinas unas veces es mejor, otras es peor y se nos ha ocurrido pues traer a colación algunas obras relacionadas con este asunto que desde época pasada pues viene interesando al ser humano. Todo lo que sirve para que nos encontremos mejor en el entorno, en la sanidad, en los viajes espaciales, que también conoce nuestro anfitrión, bueno, el señor Spock, pues todo eso es algo que nos ha procurado desde grandes satisfacciones a grandes frustraciones. Y ciertamente que hay obras de literatura y hay obras de música y de cine que se relacionan eh, pues con esta interacción del ser humano con la máquina. Entonces, bueno, pues es un tema que se me ocurrió así de repente, pero el señor Spock estuvo entusiasmado y se ha aplicado mucho, ha estado trabajando en este asunto. Él tiene bastante tiempo libre a veces en su cabina. Y bueno, como es nuestra costumbre, vamos a empezar con un libro. El libro que os traigo hoy, que seguramente conoceréis alguno de vosotros, o si no lo conocéis, a lo mejor por alguna de las adaptaciones cinematográficas que se han hecho, pero es un libro de literatura que podemos y debemos enraizar en el género de la ciencia ficción. Me estoy refiriendo a el clásico, no lo podíamos eludir, Yo Robot, de el escritor norteamericano, bueno, nacido en la Unión Soviética, pero como tanta gente salió pitando de la Unión Soviética, se fue a los Estados Unidos, allí se nacionalizó y consiguió el nombre, el prestigio que tiene como gran escritor de obras de ciencia ficción e incluso divulgador, porque Isaac Asimov no solo ha escrito este tipo de literatura desde un punto de vista riguroso, cientifista, a la par de ameno, sino que además ha sido un gran divulgador de la historia. Paso a recomendaros también, así a vuela pluma, pues libros suyos dedicados al antiguo Egipto, a la antigua Grecia, al mundo romano y bueno, estos están publicados en español por Alianza Editorial. Bueno, pues él fue un hombre bastante versátil y entre sus grandes obras, el ciclo de la Fundación y demás, pues destaca este conjunto de relatos, son 9 en total, que conocemos bajo el título genérico de Yo Robot. En esos 9 relatos, pues el hilo conductor, digamos, pues es esa relación entre el ser humano y una creación nuestra, que son los robots, pero como los robots no solo interactúan con nosotros, sino que pueden adquirir conciencia propia, ahora que estamos viviendo una época donde la inteligencia artificial se está desarrollando hasta, pues eso, límites que hasta hace pocos años nos parecían de ciencia ficción. Ya veremos a ver hasta dónde nos conduce eso, en lo positivo o lamentablemente en lo negativo, pero todo eso viene ya tratado en libros, por supuesto, libros científicos, pero también en obras narrativas como este Yo Robot, donde prevalece la humanidad
tanto de unos como de otros, por parte de los creadores como por parte de los creados. Ese ir adquiriendo conciencia de quién es uno mismo ya había sido planteado tiempo atrás por la gran Mary Shelley en su obra Frankenstein o el moderno Prometeo. Y bueno, pues es un tema recurrente de la ciencia ficción, no solo los viajes espaciales, no solo los futuros distópicos, universos alternativos y demás, sino también pues esa relación que tenemos con esas criaturas nuestras que como modernos Víctor Frankenstein vamos construyendo sin que a veces, a pesar de las buenas intenciones, sepamos a dónde nos va a conducir y qué vericuetos vamos a tomar. Bueno, pues esta sería mi recomendación, si no lo encontráis en esta edición de DASA, editorial especializada en parte en ciencia ficción, como Minotauro aquí en España, pues lo vais a encontrar en otra edición, pero merece la pena porque es un libro clásico y por clásico entendemos en este canal, ya lo sabéis, a todas esas obras que nos siguen hablando y nos siguen siendo útiles en 2025 y los años que vengan a continuación. Pues aquí queda entonces esa recomendación de Isaac Asimov que seguro que muchos de vosotros conocéis, pero los que no los conozcáis pues debéis hacerlo porque la lectura precisamente no nos convertirá en autómatas de las circunstancias. Bien, eso en cuanto al libro propuesto para este capítulo. Vamos a pasar a la parte de la música. Y pensando que música, ya sabéis que tratamos distintos géneros, ¿no? Pero pensando que música podría servir para enlazar con este tema dentro del estilo de la música clásica, al principio no se me ocurría nada, pero luego recordé que hay una partitura que os paso a enseñar enseguida, pero sí podría encajar porque tiene que ver con una especie de pequeño concierto donde hay una cinta magnética con sonidos de pájaros. Un día vamos a dedicar, y lo tengo ya anotado, un capítulo. El señor Spock quiere hablar de algunos animalitos de la Tierra y veremos a ver qué películas, qué libros y qué música se le ocurren. Pero en esta ocasión, el disco que os traigo es del compositor Eunojani Rautavaara, no sé si lo pronuncio bien, siempre lo he llamado así, y la pieza en cuestión es este Cantus Arcticus. Sí, era una de las primeras piezas donde se incorporaba una cinta magnética, no me refiero como soporte donde grabar la pieza musical, sino que en la interpretación de la música pues contaba con esta cinta donde Rautavaara, que es un músico finlandés, pues había grabado determinados trinos de pájaros por allá por el círculo polar ártico, un poquito cerca de donde él vivía, ya digo, en Finlandia, la tierra de grandes compositores, en fin, como Sibelius. Pues en la interpretación, como digo, existe esta máquina que a la hora de ejecutarse la pieza, pues acompañaba con estos cantares de estas aves, pues esta música. ¿Y qué música es? Bueno, en esta edición de Naxos se acompaña con el concierto para piano número 1 y la sinfonía número 3. Hay otro CD con las sinfonías 1 y 2. Bueno, ¿qué música es este canto del Ártico? Pues os la recomiendo mucho porque es una música muy apacible. Como solemos decir en este canal, al señor Spock le gustan las creaciones terrestres sugerentes y esta lo es. Esta lo es, realmente es muy bonita y bueno, pues para entrar en ambiente, relajarte, la deberías conocer. Ah, tiene el subtítulo Concierto para pájaros y orquesta, por lo de la cinta magnética, y bueno, se divide en 3 partes y en total, pues como veis por aquí, son unos 18, no llega a 19 minutos, está dividida en esas 3 partes y bueno, pues es una obra compuesta en 1972, esta es una grabación posterior, de los 90 y tantos por ahí, sí, y
Y bueno, pues esta sería la primera recomendación por parte del señor Spock. Le ha parecido una pieza absolutamente fascinante. En cuanto a música clásica, entonces, el canto ártico, Cantus Arcticus, de Eino Juhani Rautavaara. Bueno, pasamos ahora al ámbito del pop. A ver, piezas que tengan que ver con máquinas, pues sí, hay bastantes. Pero se me ocurrió que dentro de la música, bueno, no pop, realmente nos vamos al ámbito electrónico. Pues nada, pensando se me iluminó la bombilla y me acordé de este disco. Bueno, este Switch on Bach, conectados a Bach, a Juan Sebastián Bach, el compositor clásico, sin salirnos del todo del ámbito de la música clásica, pues es un disco clásico en su género también, y es importante. Fue editado por Columbia en el año 68, y es importante porque Stanley Kubrick, un autor del que vamos a seguir hablando en breve, pues lo escuchó y lo tuvo en cuenta a la hora de hacer, de incorporar un determinado tipo de música, transcripciones, podríamos llamarla, de piezas musicales clásicas a la electrónica. Y entonces llamó al autor de este disco, era Walter Carlos, luego cambió de sexo y se llama Wendy Carlos, pero bueno, lo podéis encontrar con cualquiera de los nombres. El autor, autora ya pues, de esta música, fue contratada por Kubrick para dos de sus películas más emblemáticas, como son La Naranja Mecánica y El Resplandor. En una aparece como Walter y posteriormente aparece como Wendy en El Resplandor. No solo eso, sino que Disney lo contrató también, la compañía, para que elaborase la música de Tron. Ahora que hay una nueva secuela por ahí, a mí me gusta muchísimo el Tron original del año 82 y me gusta mucho la música de Wendy Carlos, que también fue editada por Columbia y es en fin, en esa década maravillosa que fue la década de los 80, pues una joyita más que te encuentras. ¿Qué tenemos aquí? Pues aquí lo que hace Walter Carlos entonces era coger su Moog, su sintetizador primigenio, que aparece ahí, a ver si lo alcanzáis un poco a ver, perdón por el reflejo, pero es inevitable. De acuerdo, la portada es estupenda, tenemos a ese Juan Sebastián Bach conectado a sus cacharros electrónicos, ¿no? Y bueno, es un disco pionero porque, en fin, a ver, que siempre se me olvida enseñarlo por dentro para los curiosos. Bueno, pues este es lo compré en 2010 por lo visto. Pues muy bien, el 29 del 6. Pues tenemos aquí Sinfonía Cantata, Air, on a G String. Si lo escucháis, son todo, aunque no suenen, son piezas muy populares, de lo mejor, de lo más conocido del repertorio de Juan Sebastián Bach. Y mira que tiene cosas, ¿no? De hecho, Walter Carlos tiene una segunda parte, Switch on Bach 2. Ya la mostraré en otra ocasión, no se me ha ocurrido ponerla, pero este es el original, el primero, quiero decir, el primerizo, el primigenio. Y bueno, pues Preludio y Fuga, un coral, concierto de Brandenburgo número 3, que luego el propio Walter Carlos va a volver a reinterpretar en un disco posterior del 79, creo que es de todos de los conciertos de Brandenburgo. Y bueno, son todos temas, como digo, conocidos, pero con la particularidad de haber sido trasladados, transcritos, digamos, a la música electrónica de estos primeros sintetizadores que Walter Carlos, como pionero, pues fue de los primeros que manejó. Un día hablaremos también, porque lo tengo previsto, de la música electrónica. Y veremos que los inicios de la música electrónica están un poco más allá, los años 40, 50 y tal, y traeremos algunos ejemplos, pero de momento, pues, qué mejor forma que celebrar la música de Juan Sebastián Bach a través de una máquina que con estas transcripciones de Switch on Bach. Bueno, sí, esto no era pop, aunque puede ser, en su día fue tenido como música pop. Hoy día ya lo encuadramos música electrónica directamente. Y del ámbito del jazz, ¿puede haber algo en el jazz que nos pueda recordar o que tenga relación con algo que tenga que ver con las máquinas, con alguna máquina terrestre? Pues se me iluminó la bombilla también.
Pensaba que me iba a saltar este género, pero sí, luego me acordé de que eh, hay distintos temas, muchas referencias en las letras y demás a distintas máquinas, pero me acordé de este trabajo de Gary Mulligan, The Age of Steam, la edad del vapor, que bueno, pues está dedicado así como tema genérico, está dedicado a esa era del descubrimiento de la máquina de vapor de James Watt, creo recordar, y toda la época de la industrialización que desde Inglaterra al resto de países pues se fue produciendo. Así que qué mejor manera que tomar este álbum de jazz de Gary Mulligan. Os cuento un poquito acerca de él para que lo conozcáis, los que no lo tengáis en la órbita. Este señor norteamericano pues fue un gran saxofonista, pero es que además de eso fue arreglista, era de los que arreglaban las piezas. Él trabajó en la orquesta de Jim Krupa, pero sobre todo es conocido, aparte de su obra en solitario, como líder o como sideman también, como colaborador en distintos combinaciones de jazz. Es recordado por su participación como arreglista y también como compositor de algunos de los temas de un trabajo muy importante en la historia del jazz, que es Birth of the Cool, el nacimiento del cool, una serie de grabaciones del año 49-50 que salieron pocos años después, donde el trompetista era Miles Davis y donde él era, como he dicho, pues intérprete, arreglista y también colaborador con algunas composiciones. Este The Age of Steam pues es no sé si está grabando en el año 71, en cualquier caso el disco se publica en el 72, sí, grabado entre febrero y julio del 71, se publica en el 72, como suele ser lo habitual en el mundo del jazz. Y bueno, tiene una serie de temas, pues que aquí los podéis ver, no hay ninguno, digamos, específico que tenga que ver con máquinas, pero bueno, creo que la recomendación, así a nivel genérico, por el título del álbum, pues encaja con lo que estamos hablando. Me acabo de acordar y no lo he sacado, pero bueno, está bien mencionarlo, que Pacific 231, no recuerdo ahora mismo, de Arthur Honegger, es una pieza clásica. Él es un compositor ya de vanguardia de siglo XX, pero que está dedicada al tren que llevaba ese rótulo, ¿no? Bueno, no lo he traído, pero nombrado, ya que me acabo de acordar, nombrado queda. Pero bueno, en el ámbito del jazz, por la edad del vapor, donde él aparece también ahí como de fondo en una de aquellas máquinas de la industrialización, pues bueno, pues es una referencia y así hablamos del disco. Una música muy agradable, muy melódica, con unos solos sensacionales. Él trabajaba distintos tipos de saxo, tenor, barítono, alto, pero bueno, un músico estupendo y un tipo fenomenal, la verdad. Y en el ámbito del rock, que aunque os parezca mentira, también le interesa, como toda manifestación musical terrestre, al señor Spock. ¿Hay algo? Sí, claro, hay muchas cosas que podemos tener en cuenta y relacionar con el mundo de las máquinas, Rage Against the Machine y demás. Pero, bueno, pues ya que en el capítulo anterior, si no me equivoco, hablamos de un trabajo de Iron Maiden. Creo que ya había hablado en cualquier caso de ese trabajo en otro vídeo más anterior, pero qué mayor máquina que la de el amigo Eddie, la mascota de la banda, transformado en una especie de cyborg, mitad ser humano, mitad robot, en este Somewhere in Time, trabajo de Iron Maiden de 1986, que en su día, vamos a ver, yo recuerdo que a mí me gustó ya de primera, pero bueno, siempre había el purismo de, vale, estos no son como los primeros trabajos, han incorporado sintetizadores, pero bueno, el tiempo suele poner las cosas en su sitio y Iron Maiden no tiene ningún trabajo malo en la década de los 80. Posteriormente, por supuesto, que también tiene excelentes trabajos, pero en esta época era todo maravilloso lo que hacía y no puedo dejar de recomendarlo. Es un disco de heavy, pero pegadizo, después del Power Slave y del directo del año 81, el Live After Death. Es una magnífica continuación.
Y precisamente viendo uno de mis canales que me gustan de aquí de YouTube, Roger Ospina ha dedicado uno de sus, el último vídeo acerca de a un tipo de rock progresivo, digamos, fallido y tal. Y bueno, él hablaba de un trabajo de Jethro Tull del año 84 que incorpora sintetizadores y demás. Yo sé que no es su caso, que a él le gusta mucho, con lo mismo que a mí, porque somos de la misma generación, la música de los 80. Y claro, yo le hacía un pequeño comentario donde recordaba que en los 80 era lógica la incorporación de los sintetizadores al ámbito del pop, al ámbito del country, Kenny Rogers, Dolly Parton, al ámbito también del rock, de la música de cine, bandas sonoras como Gremlins, que creo que ya también tratamos aquí. Era lógico, pues aparte del hartazgo con el órgano Hammond, pues que esos nuevos sonidos de bandas como Maniobras Orquestales en la Oscuridad y bueno, y todo lo que vino en aquella época, pues Eurythmics, bueno, en fin, los que queráis, pues se fueran incorporando a todo tipo de música. Entonces, bueno, eh, forma parte de una época y no podemos pedir a una banda, sea la formación que sea, que mantenga siempre el mismo tipo de música siempre a lo largo de su trayectoria, ¿no? Entonces, bueno, pues temas estupendos, fantásticos para los que guste. La portada, como veis, sensacional, como todo lo que se hacía, casi todo lo que se hacía en los años 80, 70, 80, en fin, y de ahí para atrás. Bueno, pues con temas estupendos, el Cuffed, Somewhere in Time, Wasted Years, Sea of Madness, son todos desde luego producidos y mezclado por el ingeniero Martin Birch, con la portada del amigo Eddie, que siempre aparece de forma distinta. En el LP anterior era un Eddie como un faraón de Egipto, en el Power Slave, y aquí lo tenemos como Cyborg, que es la máquina de Iron Maiden en esta recomendación. Vamos a pasar ahora a las bandas sonoras, porque en las bandas sonoras sí, claro, las películas han tratado esta problemática del hombre con la máquina, pues en multitud de ocasiones, desde Metrópolis de Fritz Lang hasta Terminator, pero para no seguir abundando en lo del cyborg, en lo del robot, bueno, pues la primera recomendación que os hago es este Colossus. Por supuesto que cuando hablamos de banda sonora recomiendo tanto lo que es la película como la música. En este caso es una preciosa música de Michel Colombier. Es uno de esos autores entre franceses y norteamericanos. Y bueno, es de 1970, si no me equivoco, la película y por supuesto la partitura. Ahora os explico un poquito de lo que va, pero es una música muy agradable, muy inspirada, aunque no conozcan la película como pasa con las grandes bandas sonoras, pues esta sería la primera recomendación. ¿De qué va? Colossus, el proyecto prohibido. Pues Colossus es un ordenador que ya a finales de los 60, primeros de los 70, pues siguiendo un poco la estela de la película de Kubrick que veremos al final, pues forma parte de las inquietudes de esta época y de cómo la máquina puede controlar, puede adquirir conciencia propia, voluntad propia, lo vamos a ver en varios de los ejemplos que vienen a continuación, y bueno, cómo puede someter a su propio creador, al ser humano. Me estoy acordando que no la he traído porque creo que ya he hablado de ella, si no lo comprobaré, precisamente de la película Star Trek, protagonizada por aquí el señor Spock, entre otros colegas. La primera película, la de Robert Wise, es, sin desvelar demasiado, pero es también la historia magnífica en cuanto a ciencia ficción se refiere, fuera como fuera considerada la película, hoy día es considerada como el gran clásico que se merece. Pero bueno, en este caso la nave Enterprise con toda su tripulación, el señor Spock se incorpora un poco cuando ya está la misión en marcha, pues se enfrenta con una amenaza terrestre que está propiciada por una máquina, y esa máquina ha sido creada, esa máquina que busca a su creador, además ha sido, valga la redundancia, creada, elaborada
por manos humanas, por nosotros. Es una película extraordinaria con una música igualmente extraordinaria. Jerry Goldsmith, creo que he hablado de ella en el canal, pero ahora mismo no lo tengo seguro. Creo que sí. La podéis buscar por ahí si aparece. Creo que sí. Bueno, pues máquinas creadas por el hombre, máquinas que tienen que relacionarse con nosotros antes o después. Y en este caso es un ordenador que a los creadores se le va de las manos y pues puede perjudicarnos en exceso. Me acabo de acordar ahora también, es que esto es un no parar de películas también como Juegos de Guerra. No he traído la banda sonora, aunque la tengo, de Rubinstein, Rubinstein, compositor de música de cine. Pero pues eso, el ordenador con el que estamos a punto de desencadenar una alerta nuclear, que es de lo que trata esa película, estupenda y podía haber estado aquí también perfectamente. Pero bueno, aparte de Colossus, aparte de Juegos de Guerra, la siguiente recomendación es la primera película de Steven Spielberg. El Diablo sobre ruedas se llamó en su traducción al español en España, en otros países no sé cómo lo traducirían en el idioma español. El original es Duel. Es un relato de Richard Matheson, un autor también de ciencia ficción muy conocido, muy considerado y que os recomiendo igualmente. Es el autor de libros maravillosos como Soy Leyenda o como... Bueno, tiene relatos formidables, el tercero a partir del sol, en fin, cualquier cosa es buena. Bueno, él escribió este guión que fue la primera película que dirigió Steven Spielberg. Es una película del año 71. Era para televisión, pero tenía tal calidad que el estudio Universal decidió, en algunos países, incluido España, estrenarla en salas comerciales, en salas cinematográficas. Y aquí tenemos la partitura de Billy Goldenberg, editada en su día por Intrada, de Duel. ¿Qué consiste este duelo? El duelo consiste entre el protagonista, el famoso MacLeod de la serie de televisión, y en su vehículo rojo, enfrentándose a un camión del que no se conoce al conductor. No se sabe quién lo conduce, no se le ve nunca. No se sabe si es humano, si es sobrehumano, sobrenatural e inhumano, lo que sea. Ese duelo que se establece en la carretera proporciona una banda sonora donde se incorporan elementos mecánicos, cierta acústica así como con herramientas, sin perder la melodía, sin perder sobre todo ese carácter, bueno, aparte de enigmático, pues ese carácter romántico, vamos a decir así, de la banda sonora, aunque fuera una banda sonora para televisión. Es muy recomendable esta música estupenda de Billy Goldenberg, un autor quizá no demasiado conocido. Se movió sobre todo en producciones para televisión, pero las producciones de aquella época, como muchas de hoy, a pesar de que no tengan los efectos especiales de hoy, pues son muy notables y siguen siendo formidables, sobre todo para los que como yo amamos aquella época, no solo porque fuera la de mi niñez, mi juventud, mi adolescencia y demás, sino porque pienso que había un nivel de libertad y de creatividad que, bueno, eso no lo pueden sufrir los efectos especiales, y bueno, pues esa creatividad está ahí y se debe de seguir disfrutando todos estos clásicos. Bueno, pues película muy recomendable, no os cuento más, Duel, de Steven Spielberg. La banda sonora que os traigo ahora, el CD tiene dos bandas sonoras, es de estas que recogen dos partituras. Es la banda sonora de Soylent Green, pero esta no es una película que tenga tanto que ver, es un futuro distópico y hablaremos en su día de ella porque es una obra maravillosa, fenomenal, una película de Richard Fleischer, fantástica,
donde por cierto Fleischer fue el director que, hablando de máquinas, dirigió en su día porque fue contratado por Disney, a pesar de que él era el hijo de Richard Fleischer, de un dibujante de la competencia, pero Disney lo contrató para dirigir 20.000 leguas de viaje submarino. Ahí tenemos el Nautilus, la máquina Nautilus inventada, imaginada por Julio Verne, ¿no? Pero no vamos a hablar de Soylent Green hoy, sino de la otra partitura que viene en esta banda sonora. No sé si alcanzáis ahí a ver, lo podéis, perdón por el reflejo. Bueno, ese monstruito, esa máquina, es la de Demon Seed, semilla demoníaca. Aquí se llamó Engendro Mecánico, la película. Un director muy interesante, muy poco prolífico, pero con una serie de películas verdaderamente estimulantes, y esta es chocante. Es la historia de una de esas máquinas que cobran vida y no solo se limita a eso, sino que no quiere desaparecer, no quiere morir y tiene la facultad de inseminar a una persona. Y lo hace con la mujer del científico, que se queda sola en la casa, se queda aislada, no puede salir y es inseminada por la máquina. De ahí esa semilla, digamos, demoníaca o engendro mecánico. Era una película muy, muy chocante, pero que merece mucho la pena, verdaderamente. A ver, no sé si dentro del disco aparece. Sí, vale, aparece como contraportada, efectivamente, el cartel o una imagen de la otra película. Sí. Ella era Julie Christie, actriz inglesa de Doctor Zhivago y otra serie de películas estupendas, y en este CD de Soylent Green, película a su vez protagonizada por Charlton Heston, pues tenemos la música de Demon Seed. Esta es una música más hiriente en el sentido de más, para no repetir otra vez, chocante, un poco más difícil, sinfónica, en este caso. No sé si había alguna parte electrónica, algunas incorporaciones hay, pero quiero decir, no es música exclusivamente electrónica. Pero la verdad es que es una partitura muy, muy estimulante, estupenda, y es, que no lo he dicho, está compuesta por Jerry Fielding. Jerry Fielding fue un gran también músico de jazz. Es sobre todo conocido por su colaboración en las películas de Clint Eastwood, qué sé yo, pues desde El Fuera de la Ley a algunas secuelas de Harry el Sucio. Pues la primera era, como vimos, de Lalo Schifrin, pues tiene Harry el Fuerte, no, Harry el Ejecutor. El Fuerte sigue siendo de Lalo Schifrin. Bueno, Fuga de Alcatraz, una serie de películas con Clint Eastwood, y bueno, pues por desgracia falleció relativamente joven, creo que por el año 80 o por ahí, Jerry Fielding, pero es una música minimalista, una música también muy sugestiva, como siempre digo, pues también lo es. Y nada, estas recomendaciones pues es que lo escuchéis, que veáis la película, que disfrutéis con ella, porque en los años 70, como digo, esa libertad permitió hacer una serie de películas pero verdaderamente extraordinarias, fenomenales. Quizá hoy haya más y mejores efectos especiales, pero no tanta libertad para determinado tipo de cosas. Antes de traer Terminator y demás, que por supuesto recomiendo, la película de James Cameron del año 84, pues me ocurrió traer otra especie de cyborg, otro robot, al que se le ponen los engramas mentales de un desquiciado que toma el puesto de un científico y acaba en una base espacial en el planeta Saturno. En una luna del planeta Saturno, me parece. Por eso la película se llama Saturno 3. Esta es una película de Stanley Donen. Quizás sus últimas obras no son tan conocidas como Movie, como Lío en Río, pero es un director excelente que, claro, pues no puede competir con las obras que hizo al principio de su carrera, como Cantando bajo la lluvia, qué sé yo, Un americano en París, bueno. Pero Charada, por ejemplo, que es de Stanley Donen, Arabesco, una serie de películas muy buenas, Dos en la carretera, con Audrey Hepburn. Pues todas esas películas están muy bien, son estupendas, pero lo que hizo en los 70 a mí me gusta. Los aventureros del Lucky Lady me gusta Movie, en fin, las que acabo de decir, hasta Lío en Río, que ya es del 83 o del 84,
con Michael Caine, Josep Bologna, es una comedia sensacional. Y en el año 79, 2 años antes se había estrenado La Guerra de la Galaxia, se pone de moda este tipo de narrativa y de historias que se ambientan en el espacio, y tenemos este Saturno 3 protagonizado por Farrah Fawcett y Kirk Douglas. Está editado por Intrada. Esto lo compré, es que ya sabéis que tengo, un día hablaré de las manías que tengo, que al señor Spock le parecen fascinantes también y muy interesantes, las manías que tengo con los CDs, pues no tocarlos o tocarlos con la mano, pero es decir, no dejarles la huella dactilar y tenerlos siempre muy limpitos y tal. Es del año, efectivamente, 2008 esta edición, pero está impoluta. Está impoluta. Es una película muy interesante, un poco claustrofóbica, pues transcurre en las dependencias de esta estación espacial, pero lo interesante es que cuenta con la partitura de Elmer Bernstein, un grandísimo compositor, un maravilloso compositor de Matar a un ruiseñor, de Los 10 mandamientos, de La gran evasión, y en los años 70 hizo cosas también estupendas. En los 80, pues por ejemplo, podéis escuchar en la película original de Los cazafantasmas, hizo muchas comedias en aquella época. Al caer el sol es una partitura también suya magnífica, en el año 97 o 98 por ahí. Y esta película del 79 estaba muy bien hecha y hay algunas imágenes, porque ya no es una película de aventura, es una película que mezcla aventuras con terror. Y había alguna imagen especialmente también chocante para la época, ¿no? Bueno, os la recomiendo, y la música es dentro del estilo orquestal, pero también relajado, con algunos momentos de acción. Estupenda película y estupenda banda sonora, con un tema principal que precisamente es el dedicado al robot, que se va así como repitiendo, construyéndose, como una especie de amenaza, hasta que se concretiza, ¿no? Que va ahí pues elaborándose poco a poco, ¿no? Bien. Pasamos a la última máquina. La última máquina tiene que ver con una película estrenada del año 83. La dirigió Douglas Trumbull, él, más que director de cine, que lo era porque dirigió un par de películas. Máquinas también aparecen, por supuesto, en su primera película, se llama Naves Silenciosas. Naves Misteriosas se llamó en español, Silent Running en inglés, del año 71, pero yo hoy he querido traer esta segunda película suya que se estrenó en el año 83, Brainstorm, en español se llamó Proyecto Brainstorm, lo mismo, y es de otra máquina, es de una máquina, en la partitura, es de James Horner, autor también muy conocido. El señor Spock lo conoce perfectamente porque puso música a varias de las aventuras de sus compañeros, concretamente La ira de Khan y la que tuvo a bien dirigir su alter ego, En busca de Spock. Tiene música de James Horner, aparte del compositor de Titanic, pues tiene en los años 80 películas musicalizadas estupendas, Lobos humanos, qué sé yo, películas de dibujos animados como Fievel y El Nuevo Mundo, En busca del Valle Encantado. Bueno, es un autor muy interesante. También es el autor de una partitura que a mí me gusta mucho, Cocoon, la partitura y la película. Y bueno, en este Brainstorm tenemos una música un poco más expresionista, también un poco como el caso de Jerry Fielding, un poco quizá más difícil así de escuchar, exenta, pero que dentro de la película queda muy bien. Y lo que sí tiene es un tema coral, que empieza así un poco como con piano, sintetizador y demás, para las partes más, digamos, espirituales de la historia. Y ahora os comento lo de la máquina. ¿De qué va? Pues va de unos científicos que elaboran una máquina capaz de visualizar, nuestros anhelos, nuestros deseos más profundos, ¿de acuerdo? Pero iba a decir visualizar antes el más allá, sí, pero se llega al final precisamente a la pretensión de ver qué es lo que hay más allá de la vida, del mundo físico en el que nosotros estamos. El señor Esposa encontró por ahí cantidad de cosas raras. Antes mencionábamos su primera película para cine, el Star Trek de Robert Wise. Pues efectivamente, sí, ese querer conocer qué puede haber y si la técnica nos puede servir
para dilucidar, tratar de descorrer el velo, a ver qué es lo que puede haber más allá, pues efectivamente es algo que nos interesa a todos, porque no tenemos seguridad de nada, más o menos, lo intuimos, y esta, bueno, pues es una máquina que se utiliza para eso y precisamente es muy bonita la historia. Que cuando una persona que está usando la máquina en la película fallece y queda grabado en cinta lo que pueda haber a continuación, digamos. Todo eso con unos efectos especiales magníficos, en fin, de la época, pero que es la época que a mí más me gusta, vamos, y en la que yo me he criado. Entonces recuerdo la película con mucho interés, unos efectos muy novedosos, porque Douglas Trumbo, que había participado en la Guerra de las Galaxias, había participado en una serie de películas, incluida con la que vamos a terminar ahora, la recomendación de hoy. Bueno, pues era una persona habituada a hacer avanzar todo esto del mundo de los efectos especiales de una forma artesanal, más que luego como va a ser lo digital, sino bueno, pues con una serie de efectos artesanales verdaderamente asombrosos y maravillosos. Se recuerda esta película también, Brainstorm, por ser la última película que filmó en su vida Natalie Wood, antes de su desgraciado accidente, cayó de un barco y se ahogó. Junto con su compañero Christopher Walken, precisamente porque estaban haciendo esta película juntos. Y bueno, pues ahí queda esta recomendación. Destinos trágicos aparte, pues es una película bien bonita y que os recomiendo. Y vamos a acabar el capítulo de hoy, como siempre, con una recomendación cinematográfica. La recomendación es obvia. Si hay algún protagonista de cine que se las haya tenido que ver con alguna máquina, aparte de las que hemos citado ya, Star Trek, Terminator, Robocop, bueno, pues han sido obviamente los protagonistas de la película 2001 Odisea en el espacio. Esta edición que yo tengo en Blu-ray es una edición donde se recoge también la segunda parte. Magnífica también, película de Peter Hyams, la primera es de Stanley Kubrick, y las dos son películas excelentes. Por supuesto que es más mitológica la primera, pero quiero recordar que tanto primera como segunda están basadas, la primera en el relato El Centinela del gran autor de ciencia ficción Arthur C. Clarke, y así enlazamos con Isaac Asimov, junto con Robert Heinlein, en fin, Silverberg y alguna gente, pues son los grandes clásicos de la ficción. Bueno, hay muchos más, obviamente, pero así los más conocidos que se le vienen a uno a la cabeza, pues Arthur C. Clarke, evidentemente. Luego escribió la continuación de su relato como 2010 y fue llevado al cine también en el año 84, la continuación de 2001. 2001 es una película que trata del avance de la inteligencia del ser humano desde que estamos en las primeras comunidades primitivas como simios, entre simios y humanos, con la intervención de algo de fuera. Ese algo de fuera, como no se podía saber, ni Kubrick quería que fuera el típico hombrecito verde, el marciano de no sé qué, bueno, pues queda representado con una especie de monolito, una pieza negra que aparece en la Tierra y que es esa intervención extraterrestre más allá de la Tierra, que parece que nos ayuda a alcanzar el siguiente nivel, cosa que puede que haya sucedido en otros planetas. Ese monolito se va a encontrar en la Luna siglos después, ya en la época en que se filma la película, y nos va a poner entonces en disposición de dar el paso siguiente, el paso hacia las estrellas, cuando otro monolito aparece flotando en la órbita de Júpiter, y allí se envía una misión con una serie de tripulantes y una máquina, que es la máquina HAL 9000. Esta máquina es una inteligencia artificial clarísima del año 68, cuando es la película, pero perfectamente moderna, como todos los grandes clásicos, que interpreta las órdenes a su manera para cumplir la misión y llevarla a buen término. Finalmente, no destripo excesivamente, pero creo, pero bueno, uno de los protagonistas consigue dar ese paso de convertirse, atravesar ese monolito, esa puerta de las estrellas, y convertirse en el siguiente eslabón del ser humano, que es un ser humano modificado y completamente distinto, que en su regreso a la Tierra está representado por esa especie de óvalo, ese niño del espacio que regresa, o que por lo menos mira de forma complacida
su planeta de origen, que es el planeta Tierra. El siguiente paso de la evolución. Todo eso es lo que cuenta el relato de Arthur C. Clarke, lo que se traslada a la película. Hay que conocer un poco estos puntos, porque si no, no saben muy bien de lo que va. Pero es una película fascinante donde este HAL 9000, esta máquina, bueno, pues está creada por nosotros también y al final pues tiene su independencia y tiene su razonamiento, aunque en este caso el razonamiento al que llega HAL 9000 pues sea letal para los seres humanos y no sea el correcto, no fuera el que se pretendía. Con este gran clásico del cine podemos citar cantidad de ejemplos. Ya habéis visto que conforme iba hablando se me iban ocurriendo cosas que no tenía siempre en principio previstas, pero bueno, sirvan todas estas recomendaciones para que por favor salgáis del ámbito del reggaetón, para que conozcáis otro tipo de música, si no es esta, pues música más o menos parecida de la que comentamos en este canal, para que veáis buenas películas, para que leáis libros interesantes, que unas cosas os gustarán más, otras os gustarán menos, pero bueno. Me despido por parte del señor Spock y yo con un deseo especial hacia mis alumnos de primero de bachillerato de este año, de este curso, que sé que algunos siguen el canal. Y bueno, pues les quiero desear pues eso, mucho ánimo. Y bueno, les tengo mucho cariño y espero que algo de lo que yo les pueda transmitir en clase, pero también a través de este canal, pues les pueda servir de cara al futuro. Por supuesto, el señor Spock ha reconocido que todas estas recomendaciones son muy lógicas y nada más. Me despido de todos vosotros hasta un siguiente capítulo aquí en el Rincón del señor Spock. Hasta entonces, que vaya todo fenomenal. Larga vida y prosperidad.